En esta mañana, continuando con la palabra, pero ahora yendo a la reflexión central, a la palabra central de este día, quiero hablarte acerca de una batalla, dentro de tantas batallas que tenemos que pelear en esta vida. Recién leíamos en Deuteronomio que Dios no le dijo al pueblo que cuando estuvieran en la tierra prometida no iban a venir más sus enemigos, sino que Dios lo que le aseguró fue que ellos iban a tener la victoria frente a los enemigos. Cuando Jesús vino a esta tierra, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre la gente y dio sus enseñanzas, predicó del reino, y esas enseñanzas están hoy plasmadas en los evangelios y leemos las palabras de Jesús. También vemos que Jesús nunca dijo que no íbamos a tener dificultades por seguirlo a Él, sino que lo que nos dijo es que teníamos que confiar porque en medio de las pruebas, de las dificultades y de las batallas, Él nos iba a dar la victoria. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen porque yo vencí al mundo. Entonces, esas palabras y esas promesas de victorias en medio de nuestras batallas son las que tienen que venir en nosotros para que cuando estemos en momentos en los cuales tenemos debilidades, tenemos problemas, tenemos luchas, vengan a nosotros esas promesas de Dios y nos infundan a través del Espíritu Santo el aliento necesario para permanecer y para poder avanzar. Y hoy quiero hablarte de una de las batallas, y creo una de las más, tal vez, de las batallas que más se está luchando hoy, y es la batalla de la mente. Es que en nuestra mente se libran batallas. Hay veces que nos tocan atravesar escenarios difíciles, situaciones complicadas, pero todo va a pasar primero por nuestra mente, porque nosotros necesitamos pensar para tomar decisiones. Y cada nos enfrentamos a distintos escenarios, esos escenarios nos llevan a tomar decisiones. Y esas decisiones primero pasan por nuestra mente. Y muchas veces en nuestra mente se libran batallas. Esa batalla que nos pone frente a la fe o la incredulidad, frente a la certeza o a la duda, frente a seguir o dejar todo. La batalla de la mente. Cuando Pablo le escribe su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 3 al 5, dice estas palabras: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo o como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pablo escribe esta carta, en su segunda carta, a la comunidad de fe, a la iglesia que estaba reunida allí en la ciudad de Corinto, a los corintios. En esta segunda carta, él escribe, por un lado, para defender su autoridad y ministerio y refutar a los falsos maestros que se levantaban en ese tiempo. Había mucha gente que también predicaba en ese tiempo. No solamente predicaban los apóstoles, ¿saben eso? No solamente hablaban los apóstoles, no solamente escribían los apóstoles, sino que también habían otros que se levantaban en el nombre supuesto de Dios para enseñarle a la gente, para hablarle en nombre de Dios, pero para traer muchas veces confusión. Enseñaban en ese tiempo, les enseñaban, por ejemplo, que no solamente alcanzaba con la gracia, sino que tenían que cumplir ciertos requisitos de la ley de Moisés para poder recibir la salvación. Les enseñaban que tenían que, en algunos lados enseñaban que tenían que circuncidarse los varones, en otros que no podían comer ciertos alimentos, y así una cantidad de cosas que hacían que la gente se confunda y no pudiera seguir la sana doctrina. Otros cuestionaban a Pablo, hablaban mal de él cuando él no estaba, y le hacían pensar a la gente que no era tan apóstol o que no tenía tanta autoridad como él decía, o que él llevaba una vida cuando
de una forma cuando les predicaba de una manera, pero después él no era así. Y todas esas cosas de una manera u otra se querían meter en la congregación para confundir, para apagar la fe, para alejar al pueblo de Dios. Y también los corintios estaban siendo renovados por el Espíritu Santo. Dios les estaba ministrando y estaban aprendiendo a amar a Dios, a seguir al Señor, a crecer en la fe, pero también luchaban, no solamente contra esas falsas enseñanzas y doctrinas, sino que también luchaban contra la cultura inmoral de ese tiempo. Específicamente la ciudad de Corinto era una ciudad muy idólatra y una ciudad donde también además se practicaban muchas costumbres paganas, costumbres lujuriosas, y Pablo le escribe la carta para enseñarles, para corregirlos, para exhortarlos, pero también para alentarlos a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y por eso les escribe estas palabras. Y parte de esas palabras que vos podés leer ahí en la segunda carta a los Corintios, sería hermoso que esta semana puedas leerla completa y veas cuántas cosas están allí escritas, estas palabras que leímos recién, para enseñarle a los corintios la batalla de la mente y cómo nuestro objetivo debe ser siempre Cristo. El centro de nuestra vida, el centro de nuestros pensamientos debe ser Cristo. Debemos aprender a desarrollar, como también después lo escribe el apóstol, la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que desarrollar esa mente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir poder, por un lado, al igual que los corintios, separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. En ese tiempo abundaban las cartas, porque no había otra forma de comunicarse. Pero quienes estudiaron la palabra o estudian saben que no estaban solamente las cartas de los apóstoles, había otras cartas circulando. ¿Cuántos aprendieron cuando hicieron estudio bíblico que incluso había gente que se hacía pasar por Pablo o se hacía pasar por Pedro y escribía y firmaba las cartas y no eran de ellos? Otros tergiversaban las cartas de los apóstoles y le agregaban cosas cuando pasaban la carta de uno a otro. Así que fíjense cuántas cosas, cuánto se escuchaba, cuánto se hablaba, pero no todo era de Dios, no todo era una buena enseñanza. Hoy eso pasa exactamente igual. No usamos las cartas, pero sí estamos llenos de redes sociales, de información, de videos de YouTube, de acceso a un montón de información, de mensajes, de gente que habla, que dice, supuestamente muchos hablan en nombre de Dios, Dios esto, Dios, pero ¿cuánto es realmente lo que es de Dios y cuánto es del hombre? ¿Cuántas cosas en este tiempo tenemos que aprender a separar para poder seguir en estos tiempos difíciles que corren la sana doctrina, la correcta enseñanza, la palabra de Dios? ¿Amén? Así que exactamente igual necesitamos aprender a discernir lo que es bueno de lo que no. También se levantan en este tiempo muchos pensamientos y muchas cosas que en nuestro contexto se levantan porque vivimos también en un tiempo de muchas costumbres que han cambiado, este tiempo de la posverdad en el que estamos viviendo. Hasta hace algunos años atrás, muchas cosas eran verdades que la gente en general de las sociedades, en el caso nuestro la sociedad occidental, aceptaba como válida. Y por más que tuviera una creencia religiosa u otra, todos aceptaban ciertos valores que la sociedad tenía. Hoy esos valores cambiaron y la sociedad no los ha alterado. Y en este tiempo de la posverdad vos decís, esto es así, pero alguien te dice, no, eso es así para vos, pero para mí es distinto. Y por un lado, está bueno que todos respetemos el pensamiento del otro porque todos somos libres y Dios nos hizo libres de pensar lo que querramos, ¿no es cierto? Y nos da la libertad de seguirlo o no. Pero cuando hay tantos argumentos que se levantan, nos pueden confundir porque la palabra de Dios nos dice que muchas cosas no pueden tergiversarse. Hay verdades que están escritas en la palabra que son así por los siglos de los siglos. No pueden cambiar. Valores, principios eternos que Dios quiere que el hombre y la mujer, la familia, respetemos para caminar en bendición, en obediencia. Y toda esa influencia está y muchas veces nos confunde y nos quiere apartar de la voluntad de Dios. Como les decía, Cristo debe ser el objetivo. Y cuando estamos centrados nos es más fácil tomar decisiones. Cuando aprendemos a pensar correctamente, cuando tenemos la mente lúcida porque el Espíritu Santo nos ministra,
Pero si no, podemos caer en extremos. Y los extremos no son buenos. Por eso cuando nos confundimos demasiado, cuando nos cuesta tener lucidez en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y empezamos a perder la batalla de la mente, a veces podemos caer en los extremos de la apatía, del desgano, del desánimo, dejar las cosas de Dios. A veces en nuestro tiempo pasa que mucha gente al no comprender, al no discernir, se apaga en la fe y baja los brazos y dice, no, pero no tengo ganas de orar, no quiero seguir, no quiero congregar, no quiero buscar de Dios. Pareciera que es lo mismo. Un extremo, la apatía, el desgano, dejar todo como está, ya está, que sea lo que Dios quiera. O el otro extremo, la ansiedad. Me pongo ansioso, quiero hacer, pero no sé cómo, no sé qué decisiones tomar. Pero cuando hablamos de la batalla de la mente, como Pablo estaba hablando, es esa batalla que se libra justamente en las ideas, en las actitudes, que nos llevan a decir, a ver, voy a hacer lo que Dios quiere, voy a hacer lo que yo quiera. Voy a poner mi voluntad bajo la voluntad de Dios para que Él me enseñe y me guíe. Voy a obedecer aunque no entienda todo, o voy a dejarme seguir llevando por mi orgullo y no reconocer que tengo que aprender. Fíjense que Pablo, para hablar de esta batalla, de la batalla de la mente, usa términos militares, muy comunes en ese tiempo. Piensen que ellos estaban acostumbrados a ver soldados romanos por todos lados, así que era muy común. De hecho, estaban acostumbrados a estar en guerra, a ver guerras, así que era muy común y eran términos que en ese tiempo eran fáciles de entender. Pero Pablo está enseñando y está diciendo, cuando dice, no libramos batallas como lo hace el mundo, habla de una batalla, habla de armas que no son de este mundo, que son armas espirituales con poder divino para derribar fortalezas, para derribar argumentos. Fíjense que son todos términos militares. Batalla, armas, fortalezas que se derriban, destrucción de argumentos, altiveces que se caen, todo eso. Y luego dice que nos va a dar la victoria el Señor, porque llevaremos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué sucedía en las batallas en ese tiempo? Cuando alguien ganaba una batalla, al ejército que había perdido, ¿saben qué hacían? Lo agarraban a los soldados, les sacaban todas las armas, la ropa de guerra, todo, y los ponían en un desfile y los llevaban encadenados así, los mostraban a todos diciendo, mira, este es el ejército que perdió. Llevaban cautivos a los soldados que habían perdido la guerra. Entonces Pablo nos dice que cuando ganamos la batalla de la mente, todo argumento, todo pensamiento equivocado es arrancado, es destituido, y nosotros esos pensamientos equivocados los llevamos cautivos porque Cristo es el que nos hace vencer para tomar las decisiones correctas, para avanzar en fe. ¿Cuántos me siguen? ¿Amén? Por eso Pablo también cuando escribe esto, es como que nos está diciendo que Dios tiene que ser como nuestro comandante en jefe de nuestra mente, ¿vieron? Como el que gobierne. Que el Señor sea el que gobierne nuestra mente. Hay términos de guerra. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 16, Pablo también usa términos de guerra. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje de la armadura de Dios? Dice, por último, fortalezcanse con gran poder en el Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Ven que hay batallas que tenemos que pelear? Y que el diablo usa artimañas, engaños, mentiras, trampas para que caigamos. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esa es la batalla que peleamos de la fe. Y se pelea en nuestra mente. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. De nuevo la palabra nos dice, va a haber día malo, va a haber prueba. Pero el tema es resistir. ¿Y cómo resisto? Con la armadura puesta. ¿Amén? Con la armadura puesta. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición por proclamar el evangelio de la paz. Además de todo, tomen el escudo de la fe
con el cual puedan apagar las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí hay armas espirituales que son efectivas y que tenemos que usar en este tiempo. Iglesia, tenemos que usar la oración. Ahora, en febrero les vamos a contar algunas novedades porque estamos relanzando todo un desafío de oración para el año 2022, tomando la palabra profética que hemos recibido, que tenemos que estar orando más que nunca, intercediendo en este tiempo. Porque la oración es más que necesaria en este tiempo y tenemos que usarla como un arma poderosa. La fe es un arma poderosa, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pudiéramos numerar un montón de armas que podemos usar y que necesitamos usar. ¿Para qué? Para derribar los argumentos que se levantan en este tiempo. ¿En dónde se levantan los argumentos? En nuestra mente. Y quiero justamente nombrarte algunos argumentos que se levantan en este tiempo, que se nos levantan en este tiempo. A los cristianos, como se levantaban en aquel tiempo, también hoy. Y algunos argumentos que necesitamos derribar. ¿Para qué? Para usar las armas poderosas, para permanecer firmes, para no volver atrás, para resistir el día malo y para poder avanzar. Porque hay cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y hay cosas mejores. Si Dios nos da la posibilidad de seguir en esta tierra es porque los propósitos de Él tienen que ser cumplidos por nosotros y por nuestras familias. Cuando vienen los días difíciles, cuando vienen los momentos de pérdidas, de golpes, de dificultades, de dolor, de escasez, es allí donde nuestra mente se libra la batalla. Es una batalla silenciosa. Una batalla que a veces solamente vos y yo sabemos que estamos librando. Es esa batalla que se libra cuando tal vez a la noche te acostás y vienen esos pensamientos, cuando te levantaste a la mañana y vas hacia tu trabajo, cuando empezaste a dudar, cuando empezaste a cuestionar cosas, cuando querés dejar todo y no se lo dijiste a nadie. Ahí está esa batalla. Y cuando esa batalla el enemigo nos ataca y trabaja allí, se levantan esas fortalezas, esos argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un concepto equivocado que ocupa el lugar de un principio de fe. Los principios de fe son verdad, verdades absolutas, que cuando nosotros dejamos que gobierne nuestra mente, porque tenemos lucidez espiritual, vienen las dificultades, vienen las pruebas, pero ese pensamiento correcto, ese principio espiritual gobierna mi vida y me hace permanecer en el día malo, superar la prueba y seguir adelante. ¿Amén? Pero cuando dudamos, cuando dejamos de creer, cuando escuchamos la voz del enemigo, cuando empezamos a creer cosas equivocadas o escuchamos cosas que no son de bendición y las dejamos anidar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué sucede? Se levanta un argumento. ¿Qué hace ese argumento? Saca la verdad y se coloca a él. Y puede ser una mentira o puede ser una verdad a medias. ¿Cuántos me entienden? Porque el enemigo no siempre, aunque es padre de mentira, no siempre miente todo. A veces dice un poco de verdad y un poco de mentira. Pero ya con que haya un poquito de mentira, ya está tergiversado ese principio espiritual. Vamos a ver juntos algunos argumentos que se levantan en este tiempo. Por ejemplo, a veces se nos mete en la cabeza, ¿para qué vas a orar tanto? Es lo mismo orar que no. Dios sabe, Dios escucha. O para qué, mirá, oré tanto por esto y Dios no respondió. Entonces cuando a veces oramos mucho por algo y no llegó o la voluntad de Dios no coincidió con nuestra oración, porque puede pasar, entonces nos desanimamos y dejamos de orar por eso. ¿Nos pasa o no? ¿O me pasa a mí solo? ¿A cuánto le pasa que a veces hemos dejado de orar por cosas? Todo, a todo. Ya dejé de orar por eso. O no digo nada. O el famoso, ¿vieron que decimos, estoy orando? Pero no estoy orando. Sí, estoy orando, pero no estoy orando. Esa es como una frase hecha que a veces tenemos los cristianos. Decimos, no, porque tengo que tomar esta decisión, estoy orando. Entonces empezamos a pensar, a ver, ¿cuántas horas por día estás orando por eso? No, todos los días no estoy orando. Bueno, a ver, pará. ¿Cuántas horas por semana estás orando? No. ¿Cuántas horas por mes?
Bueno, no, oré la vez pasada, que estaba en la reunión de oración y escribí en el chat, oren por mí porque tengo que vender la casa, ¿no? Por ejemplo. O porque tengo que... Entonces no estoy orando, ¿vieron? Y es como un argumento que se levanta. ¿Y qué nos pasa? En realidad no estoy orando. Y adentro mío, en lo profundo, la verdad que pienso que no hace falta. No es lo mismo orar. Entonces, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, una palabra que tiene que derribar este argumento. A ver, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dejémoslo en la pantalla. Fíjense, ¿qué dice? Que tenemos que orar sin cesar. En otras versiones dicen, oren en todo tiempo, en toda ocasión, oren siempre. ¿Cuándo tenemos que orar? Siempre. Cuando oro, destituyo los argumentos del enemigo. No es lo mismo orar que no orar. Lo que pasa es que nosotros decimos que estamos orando, pero no oramos. Esto es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, ayúdame a desarrollar una verdadera vida de oración. A ponerme un rato por día, 10 minutos, 15. ¿Vieron como yo siempre digo? No hace falta que te des un atracón de oración. Hay gente que no ora nunca, como siempre digo, no ora nunca. Y un día dice, me voy a dar un atracón de oración, voy a orar 24 horas seguidas, no voy a comer nada. No es eso lo que Dios quiere. No quiere esos sacrificios. Ya Cristo lo hizo en la cruz. Lo que quiere el Señor es que nosotros desarrollemos una vida distinta. Orar sin cesar. Eso nos va a permitir estar siempre alegres. No es que vamos a estar siempre... No, está diciendo que vamos a poder tener gozo en nuestro corazón. Fuerzas nuevas para seguir adelante. Y orar en toda situación. Es decir, tenemos que orar cuando las cosas nos van bien, cuando nos van mal. Tenemos que orar por todas las situaciones de nuestra vida. Por eso, amados hermanos, necesitamos en este tiempo derribar esos argumentos. Hay que orar. No es lo mismo orar que no orar. Y tenemos que pedirle al Señor desarrollar ese tiempo de oración. Yo sé que hay mucha gente aquí que ora. Y hay gente que también oraba y empezó a perder el hábito de oración. Por eso Dios trae esta palabra. Recuperá ese tiempo de oración que antes tenías y que ahora, si no se lo das al Señor, se lo vas a dar a otras cosas que seguramente, no digo que sean malas, pero no van a ser tan buenas como invertir 15, 20 minutos, media hora por día para orar a Dios. Conectarnos los días miércoles, que oramos juntos como iglesia o ir al templo a orar. Si podés ir, mejor, porque es hermoso estar juntos, una experiencia maravillosa. Y si no podés por tu trabajo, por lo que sea, conectate online, pero orá con nosotros, clamemos juntos, porque necesitamos orar siempre, en toda situación. ¿Amén? Otro argumento que se ha levantado mucho más fuerte en este tiempo ¿es lo mismo congregarse o no? Yo creo en Dios, sigo a Dios, no hace falta ir a la iglesia, o como nosotros decimos a la iglesia somos nosotros, ¿no? Pero bueno, nos decimos iglesia por costumbre, a los templos, a los auditorios, a los lugares que tenemos de reunión. Pero decimos, no hace falta, es lo mismo, Dios me ama, Dios me escucha, es lo mismo, no hace falta, esos son costumbres, cuestiones religiosas. A ver, Dios me va a responder igual. Y la palabra de Dios también habla de esto, porque no es nuevo, esto pasó. Y dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Fíjense que ya esos primeros cristianos, hace 2000 años atrás, o casi 2000 años, cuando fueron escritas estas cartas, en el año 50, 60, 70 después de Cristo, promedio 2000 años atrás, estos cristianos ya veían que el día se acercaba. ¿Qué día se acerca? El día de la segunda venida de Cristo, ¿no? Se acerca el día en que Cristo vuelve, se acerca el final de los tiempos. Ya en ese tiempo lo veían. Y nosotros, cuanto más pasa el tiempo en la historia, vamos viendo que Cristo viene. ¿Es así o no? ¿Y qué dice la palabra? Cuanto más se acerca el día, más tenemos que congregarnos. Cuanto más se complica el mundo, cuanto más se pone difícil las situaciones, porque es así, está escrito, más tenemos que congregar.
no dejen de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. Ya en ese tiempo había gente que pensaba así. Y hoy en este tiempo más. Y en el tiempo de la pandemia, cuando se acuerdan en el año ya parece mentira, ¿no? Pues ya estamos hablando de hace 2 años atrás. En el 2020, que estuvimos como 8 o 9 meses, casi un año, encerrados, donde todos, claro, nos volvimos youtubers, todos nos volvimos virtuales y todos nos acostumbramos a seguir los cultos, las reuniones, todo online, porque por una cuestión sanitaria no había otra forma. Esto también pegó en muchas personas. Y cuando volvimos a la presencialidad, mucha gente quedó pensando, bueno, pero es lo mismo, si igualmente Dios me habla, me ministra, yo puedo poner el culto online, o no hace falta ni siquiera que vaya, yo después me escucho una palabra, después en la semana escucho un predicador, oro. Claro, es como que se desvirtuó todo eso y nos costó y cuesta aún todavía en la iglesia encontrar el norte, encontrar el equilibrio en esto, en saber que lo virtual lo tenemos que seguir manteniendo. De hecho, hoy hay muchas personas que nos están viendo y escuchando de las casas. Algunos están aislados, otros están con COVID, otros capaz que tenemos hermanos que se van de vacaciones y dicen, bueno, mira, hoy escucho el culto porque estoy descansando, pero recibo la palabra. Y eso es maravilloso, todo lo que la tecnología nos permite. Pero eso no debe levantarse como un argumento en nosotros para decir, no hace falta que vaya a congregarme, no hace falta que vaya al templo, no, sí hace falta, porque nosotros somos seres creados para relacionarnos unos con otros, para vernos, para compartir, para orar unos por otros, para escucharnos, para abrazarnos, para ministrarnos. Entonces, si en este tiempo tiene que ser al revés, el que ahora aún todavía tengamos que estar usando barbijo acá, que nos cueste todavía hacer más cosas, tiene que hacernos valorar más lo que es estar juntos que desvalorarlo. Pero ¿qué sucede? El argumento que se levanta es, no, es lo mismo, ¿para qué? Y entonces el enemigo, ¿saben qué hace? Logra que ese aislamiento que fue tan dañino, necesario para sobrevivir, pero dañino para el ser humano, porque hoy los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos están sacando informes de los daños que provocó el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Se acuerdan? ASPO, que teníamos, cada vez que decían ASPO, otra vez adentro. Personas, provocó mucha situación, porque no somos seres creados para vivir aislados, somos seres creados para interrelacionarnos, compartir momentos, y la congregación, que habla de comunión, es el espacio que los cristianos tenemos para celebrar, para aplaudir, para cantar, para alabar a Dios, para orar unos por otros, para vernos, para saludarnos, para estar en un grupo de crecimiento y decir, hola, ¿cómo estás? Bien, mal, qué bueno que estás de nuevo, qué bueno es vernos. A nosotros que me tocó ahora atravesar el COVID, venir después de 15 días y verlos a ustedes, saludarnos, es una alegría. Y yo seguía los cultos online y Dios me ministraba en casa porque yo ponía amén, amén y me quebrantaba cuando escuchaba la palabra, cuando orábamos, pero no daba la hora de volver y estar acá. Qué maravilloso saber usar el plan A cuando hay que usar el plan A y el plan B cuando hay que usar el plan B. ¿Cuánto entienden? Amén. Otro argumento que se levanta muchas veces es, yo creo en Dios, pero no sé si todo lo que la Biblia dice es tan así. Y hay cosas que están pasadas de moda en la Biblia, ¿vieron? Dicen así, y se levantan esos argumentos. De hecho, hay gente que ha salido a hablar en las redes diciendo, hay que reescribir la Biblia, porque hay cosas en la Biblia que está pasada de moda. ¿Por qué pasa eso? Porque no se interpreta la palabra a la luz del Espíritu Santo. Claro que hay cosas en la Biblia que están pasadas de moda, porque fueron escritas para un momento, para un tiempo, pero no significa que tengan que reescribirse, significa que tienen que interpretarse el principio espiritual conforme a la luz del Espíritu Santo para este tiempo. ¿Cuánto entienden? Porque, por ejemplo, si leemos alguna carta de Pablo, dice que la mujer que usa el velo, ¿no?, y se siente de este lado del culto, el otro no, la mujer que no habla, entonces diríamos, hermanas queridas, a partir de la semana que viene acá en Acercate a Jesús, todas me vienen con velo, dice el pastor, se ponen el velo, se sientan en el lado izquierdo y no quiero que hablen las mujeres. Miren qué dice. Nos destituyen las mujeres, nos echan a todos los varones.
¿Y qué dirían ustedes? Dirían, no, claro, ¿por qué? Porque eso está escrito para una costumbre, para un tiempo, para una cultura. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir la palabra. Pero no podemos decir, no todo lo que la Biblia dice es tan así. Hay que saber entenderla, hay que aprenderla. La palabra de Dios es un conjunto de escritos sagrados. Palabra que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, como palabra eterna para nosotros, que está oculta a los ojos de este mundo, que nadie que no tiene el Espíritu Santo la puede discernir. La podrá leer, la podrá estudiar, pero no la podrá discernir. Pero los que tenemos el Espíritu Santo tenemos el poder de Dios para discernir la palabra, ¿amén? Y discernirla para todos los tiempos, porque la palabra dice, cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Así que si en algún momento se levantó en tu mente, no, pero la Biblia, pero no todo lo que dice, pero a ver, no. En 2 Timoteo 3:16, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Qué es útil? ¿Una parte de la Biblia o toda? Toda la Escritura. Así que, amados, desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos la colección de escritos más valiosa de toda la humanidad. El libro, el tesoro más precioso que hayamos recibido en las manos, porque es el libro del cielo que recibimos los hombres, porque es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra de Dios? Dos argumentos más cortos para derribar. Pequé, le fallé a Dios y ahora yo no sé si me va a aceptar. Eso mucha gente le pasa. Muchas veces en los momentos difíciles o no difíciles, somos seres humanos, podemos fallar. Podemos fallarle a Dios, podemos pecar. Y cuando pecamos nos sentimos mal. Y está bien que nos sintamos mal, porque si yo peco y no me siento mal, tengo un problema porque no estoy teniendo conciencia del pecado. Pero cuando yo peco y me arrepiento y digo, Señor, perdóname, o tengo una debilidad y estoy luchando con esa debilidad, eso es valioso para Dios, porque significa que yo estoy queriendo caminar en el camino correcto. Hay veces que hay pecados en nuestra vida que los cometemos y nos damos cuenta al instante y decimos, uy, no, ya está, Señor, perdóname. Y otros que nos cuesta, porque son hábitos incorrectos, ¿o no? Tenemos a veces costumbres que sabemos que tenemos que cambiar. Formas de pensar, actitudes, pensamientos, cosas que nos cuestan cambiar. Algunas que nos damos cuenta nosotros mismos y otras que nos hacen dar cuenta los que viven con nosotros, ¿o no? Y nos damos cuenta de eso y tenemos que cambiarlo y nos cuesta. Y cuando nos equivocamos, muchas veces se levanta en nuestra mente el argumento de, ahora que le fallé a Dios, Dios no me va a aceptar, Dios no me va a perdonar. Y entonces empezamos a corrernos y decimos, ¿para qué voy a orar si ya pequé? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si otra vez volví a meter la pata en lo mismo? ¿Para qué voy a ir? ¿No es cierto? Y empezamos a pensar que a Dios no le agradamos cuando estamos sucios, cuando estamos en pecado, cuando nos equivocamos. Pensamos que eso no es. Y eso es un argumento que se levanta. Y ese argumento Jesús lo derribó también, con sus propias palabras. Y miren lo que dice en Lucas 15, del 3 al 7. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Amados hermanos, Cristo nos ama siempre. ¿Cuántos dicen amén?
Nos ama cuando nos portamos bien y aún cuando nos mandamos una macana y nos arrepentimos. Y cuando hay arrepentimiento, hay un perfume que sube delante del Señor que trae gozo en el cielo. Y el Señor dice, mirá, si tengo 100 y 99 están bien, pero hay una que se extravió, hay una que se equivocó, hay una que pecó, yo mismo voy a buscarla y la traigo a mis brazos porque hay fiesta cuando alguien se arrepiente. Así que, amados hermanos, si vos te equivocaste, si en algo te fallaste, si en algo estás necesitando la ayuda de Dios, deja que Él, con el amor de ese buen pastor, te cargue en sus brazos, te restaure, te sane, te perdone y que te lleve de nuevo al redil, pero siempre al redil, siempre con la 100, nunca solo, nunca sola. No dejes que el enemigo te aparte, deja que el buen pastor te cargue en sus brazos y juntos caminemos en bendición. Y los que vemos que alguien vuelve, celebremos. Si vemos que un hermano cayó, alentémoslo, ayudémoslo, porque, ¿sabes? Esa es la gracia de Dios. Jesús quiere que las 100 estemos juntas. ¿Amén? Y el último argumento, hay tanto, ¿no? Pero tengo que cortar. Otro argumento que a veces se levanta es, no voy a poder con todo esto. ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Cuántas veces pasamos por esto? Tal vez estás pasando vos hoy mismo por una situación, una prueba, en la cual decís, no sé cómo voy a hacer con todo esto. No puedo solo, no puedo sola con todo esto. Pero Filipenses 4:13 dice, y es uno de mis pasajes favoritos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora escuchen, no dice todo lo va a hacer Dios y yo no voy a pasar nada, sino que dice que todo lo vas a poder en Cristo, porque Él te va a fortalecer y me va a fortalecer. Significa que en Cristo voy a poder pasar la prueba porque Él me va a fortalecer. Significa que en Cristo voy a poder cerrar el duelo por la persona que perdí, porque Él me va a fortalecer. Significa que en Cristo voy a poder pasar el momento de escasez y de dificultad económica, porque Él me va a fortalecer. Significa que en Cristo voy a poder levantarme una vez y otra vez y me caí, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Significa que en Cristo voy a poder sostener el matrimonio. Significa que en Cristo voy a poder ser ese papá que necesita a mis hijos, la mamá que necesita a mis hijos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que, amado, amada, yo no sé qué estés atravesando, pero sí quiero decirte que todo lo podés en Cristo, porque la fortaleza que viene del cielo. Y esa fuerza destituye todo argumento del enemigo que quiere hacerte creer que te vas a quedar a la mitad del camino. Aquel que la buena obra empezó es fiel en completarla. Y todo esto es... Esta batalla, Pablo dice, se libra. Pero hay un secreto: llevar todo pensamiento cautivo para que se someta a Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Yo te invito a que te pongas de pie y que los músicos puedan pasar. Tal vez alguno de estos argumentos se levantó en este tiempo en tu vida o en la mía. Tal vez otros argumentos, otros pensamientos, otras fortalezas con las que estás luchando. Pero hoy vamos a orar por las mentes, porque en la batalla de la mente también somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y la intención de Pablo, que le escribe a los Corintios, es: llevemos cautivos los pensamientos. Vamos a hacer que esos argumentos se derriben con la verdad del Evangelio y que nuestros pensamientos equivocados los llevemos como prisioneros, para que la verdad del Evangelio resplandezca en nuestra mente. La palabra que usa Pablo para que todo pensamiento se someta a Cristo, en obediencia a Cristo, la palabra en griego es upakoe, que significa debajo y oír por debajo. Es decir, está diciendo que oigamos la palabra como hoy oímos y pongamos nuestra vida bajo esa palabra en obediencia. Amén. Hoy, por ejemplo, yo cité 5 argumentos que se levantan muchas veces, pero yo los refuté con 5 verdades del Evangelio. ¿Cuánto entendieron eso? Entonces, cuando yo digo, no, yo ahora oí la palabra
Y yo, por ejemplo, pensaba que yo no tenía que orar siempre o que no hacía falta orar. Ahora dice, no, oro sin cesar. Entonces yo ahora voy a poner mi vida en obediencia a esa palabra, voy a empezar a orar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi mente, mis pensamientos equivocados los llevo cautivos a Cristo. Y digo, Señor, vos gobernás en mi vida, yo voy a tomar. Yo escucho y obedezco. A veces no entiendo todo. A veces incluso no me gusta lo que Dios me dice. O no me parece que fuera así. Por eso llevo en obediencia a Cristo. Pero si no, no es que todo nos va a gustar. No es que todo nos va a parecer así. No es que todo no lo vamos a comprender de una. Pero cuando escucho una palabra y sé que viene de Dios, aunque me confronte, aunque no me haga sentir bien, porque no siempre la palabra me hace sentir bien en la carne. A veces mi carne se enoja, se inquieta con la palabra. Y ahí empieza la mente a luchar. Pero sé que esa palabra me va a cambiar para bien. Yo digo, voy a poner todo pensamiento en obediencia a Cristo y me voy a parar firme y voy a usar las armas que Dios me dio para derribar las fortalezas y para permanecer firme en la fe y para que las bendiciones de Dios se desaten sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar por las mentes en esta mañana para luego cerrar juntos orando a Dios, adorando a Dios. Señor, te adoramos. Te exaltamos y te bendecimos. Y aquí donde estás, vos acompañame en oración, vos ahí en tu casa también. Y tomamos esta palabra, Señor, y sabemos que en este tiempo estamos librando batallas en nuestra mente. Al igual que hace mucho tiempo atrás, hoy también se levantan muchos argumentos, muchas enseñanzas equivocadas, muchas voces que nos intentan confundir. A veces, Señor, nuestras propias dudas, nuestro propio temor, nuestra propia inseguridad, nuestro propio pecado levanta argumentos. Hoy, Señor, luchamos contra un mundo cuya cultura pecaminosa, lujuriosa, de posverdad, intenta todo el tiempo bombardearnos para hacernos dudar, para hacernos bajar los brazos, para hacernos o poner ansiosos y acelerados o desganados y apáticos y dejar todo. Luchamos contra una corriente de este mundo que intenta, Señor, que la fe se apague y hacer pensar que las personas de fe somos torpes, somos ingenuos, cuando lo que en realidad sucede es todo lo contrario. Tenemos la verdad oculta, los secretos ocultos por los siglos de los siglos revelados ante nosotros. El tesoro más grande de la humanidad en nuestras manos, la palabra de Dios y el poder de discernirla para vencer a este mundo y para traer luz a los que están en tinieblas. Por eso en esta hora, Señor, renunciamos al temor, a la apatía, al desgano, renunciamos a la incredulidad, a la duda, renunciamos a todo argumento y oramos para que se derribe toda fortaleza y argumento equivocado y lo destituimos en el nombre de Jesús. Y llevamos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Señor, revélanos tu mente, tu forma de pensar, de actuar. Espíritu Santo, danos discernimiento, danos luz para estos tiempos. Revelanos la palabra. Que seamos personas que oremos en todo tiempo y en todo lugar. Que no dejemos de congregarnos. Que entendamos la importancia del Evangelio. Que cuidemos y guardemos los valores del reino y los llevemos a la práctica. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Oramos y declaramos que hay poder en tu nombre. Señor, hoy declaramos, Señor, que todo lo que está escrito en la palabra es útil, es poderoso. Danos el poder y la capacidad de discernir y tener sabiduría para estos tiempos. Señor, hoy aceptamos tu amor incondicional y que vos nos levantás una y otra vez aunque nos equivoquemos. Y que no solamente disfrutemos de cuando vos nos cargas en tus hombros y nos perdonás, sino que ayudemos al otro y nos animemos unos a otros para que estemos los 100 reunidos como vos nos enseñás. Hoy, Señor, renunciamos a creer que hay áreas en nuestra vida en las que no vamos a poder. Hoy declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy nos tomamos fuerte de tu mano y en el nombre de Jesús nos aferramos a vos. Hoy llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y nos paramos firmes para usar todas las armas que nos diste y ver a los enemigos derrotados, derribados y avanzar por fe
en todos los propósitos que vos tenés. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Adoramos al Señor.